Los creepypastas, esos textos de ficción, cuyo propósito es asustar o perturbar al lector de una manera similar a las leyendas tradicionales. A diferencia de estas últimas, las creepypastas se difunden por internet y no están necesariamente atadas a un lugar o a una nacionalidad, sino que son textos de diversos lugares que describen desde fenómenos extraños o perturbadores hasta criaturas de diversas formas, con diversos poderes bizarros y a veces incomprensibles, que infunden miedo en el lector. Desde personajes míticos como lo son los infaltables Slenderman y Jeff, hasta aberraciones de mierda sobreexplotadas que se debería contar como un pecado más por el mero hecho de su patética existencia. No me voy a disculpar por lo que dije. No obstante, al ser historias individuales hechas por diferentes autores, fue la misma comunidad que trató conectar cada historia en un mismo universo. Para lograr eso, la gran mayoría hacía historias donde se enfrentaban los creepypastas uno con el otro. Sin embargo, sufre el mismo problema al ser escritos por diferentes personas, teniendo errores de continuidad y de coherencia. Lo más cercano a un guión coherente donde puedan conectar todos, fue creado por el canal Proyecto Cabra. Aunque con el tiempo prefirió centrarse en otros proyectos. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo sería un universo donde todos los creepypastas, conocidos y no tan conocidos, pudieran existir? Donde tuviera lógica, coherencia y sobre todo un inicio y un final. Yo también me hice esa pregunta. Y hoy, les traigo, cómo sería el guión para un universo remake de creepypastas. Antes que nada, quiero decir que lastimosamente no he crecido en el auge de los creepypastas, es más, me he criado en la decadencia de esta misma. No obstante, con el pasar del tiempo, volvió ese amor a las historias originales de aquellos clásicos. Para iniciar todo, deberíamos establecer el por qué pasa esto. ¿Por qué predomina la tragedia, la desgracia y sobre todo, por qué hay seres que escapan de nuestro entendimiento, actuando con el único propósito de hacernos daño? Fácil sería saltarnos esta pregunta y dejar que todo fluya. Pero luego aparece el usuario promedio a decir que nada tiene sentido, ¿cómo un chibolo de apenas 12 años puede resistir cortarse las mejillas? Y la verdad, está bien, yo también lo cuestionaría, pero para ello he intentado darle lógica a todo esto. La historia comenzaría antes de todos los universos, multiversos y megaversos. Solo existían la oscuridad y la luz, por así llamarlo. Pero la luz se rebeló contra el orden, se creó a sí misma y, con ello, dio origen a la existencia. De su esencia nació un ser de paz y equilibrio, que se hizo llamar Andaegar. Él creó las primeras existencias, las primeras vidas. Pero esto no fue del agrado del vacío. Para el vacío, la verdadera paz era la nada misma. Así que atacó a la luz. Aquel enfrentamiento debería haber sido infinito, debería haber perdurado por la eternidad. Debería, pero él ganó. La nada misma, la oscuridad, prevaleció, atravesando el cuerpo físico de Andaegar y manchándose con su sangre. Ahora, este ser posee el poder de corromper las múltiples existencias que dejó Andaegar al morir, manifestándose y desatando el drama, la desgracia y el dolor. Porque él será el fin de toda realidad, él cantará la canción del fin. Él viene. Los susurros antiguos murmuran su nombre. Salgo. Y sí señores, Salgo sería el responsable de todo, el inicio y el fin de este universo remake. Por si gustan, ya hice un creepypasta hablando de este Salgo, les invito a verlo después de terminar el vídeo. Pero la pregunta es, ¿por qué Salgo? La respuesta es obvia, ya que son historias de terror unidas en un universo, que debe tener variedad. Y qué mejor que un ser de terror cósmico que sea el responsable de todo, y que su interacción con el mundo sea de manera no frecuente. Y todo eso lo tiene Salgo, sobre todo la versión que reúne todas sus historias. Con solo decir que a inicios de su fama lo confundían con un ser Lovecraftiano. Con eso dicho, podemos dar lógica a algunas cosas ilógicas que pasan en las creepypastas, como la resistencia de Jeff, pero no la versión de 12 años que es una puta mierda. Las extrañas apariciones de seres como Drake, Slenderman, el devorador de semillas, hasta del mismo Yellow Jack. Una vez aclarado eso, podemos empezar por la primera historia de este nuevo universo. Y qué mejor que empezar por un personaje icónico, donde el blanco y negro predominan en su cuerpo, el personaje que le encantan los niños. Sí, estamos hablando de Laugin Jack. Sé que muchos empezarían por Slenderman, pero siento que este nuevo universo debe empezar con un origen de un personaje, y que quede claro que la esencia de Slenderman es el miedo a lo desconocido. Así que no tendría sentido darle una historia de origen como ya hicieron otras personas.
También quiero dejar claro que Jeff the Killer no sería una opción recomendable, ya que esto sería muy apresurado de mi parte, y es más, yo ya tengo hecho un remake de Jeff the Killer, pero la verdad es que me falta mejorar algunos detalles importantes. Por lo tanto, la mejor historia de origen para empezar esta nueva etapa, sería la Huggin Jack. Y no es por hacer spam, bueno sí, pero ya tengo la historia remake de este payaso en mi canal. La premisa de esta historia es una que me gusta mucho, porque sería la respuesta a la pregunta de qué pasaría si a un niño trastornado le das un amigo con poderes. Pues al final lo diviertes por un momento, pero no le arreglas el problema. Y es por eso que el remake se centraría más en la transformación de la Huggin Jack y cómo este pierde la cordura al igual que Isaac. Para la siguiente historia sería el remake de Salgo, ya que es importante para entender el porqué de este universo. Ya hablé de eso en el principio y pueden verlo igualmente. El tercer creepypasta en tener un remake sería, y por fin, Slenderman. Como ya dije, este no sería una historia de origen, sino una historia de terror a lo desconocido, pero añadiendo elementos que están en varias historias de este personaje, tratando de entender su comportamiento y origen, pero no llegar a nada. Es más, me atrevería a decir que en este remake encontraríamos pistas de los primeros proxies de Slenderman. A partir de aquí, el orden puede variar, pero el que yo pondría sería al asesino infravalorado y sobrevalorado a la vez, y hablo de Jeff el asesino. Sí, sé que dije que su historia original del 2011 es una completa basura, pero con el tiempo surgieron nuevas versiones, como la del 2015, que sería un Jeff the Killer más realista, que me parece muy bueno pero no concuerda al mundo creepypasta como lo tenemos conocido. Es por eso que sentí la necesidad de hacer una nueva versión combinando estas dos historias, tratando de mantener la lógica y la esencia de Jeff. Pero algo que estoy seguro, es que Jeff será más feo que la mierda después de haberle quemado su rostro. No me vengan con esos creepypastas hechos por fangirls. Guacala no más. Aunque el final de este remake de Jeff the Killer sería de un final abierto, dando pie a los sucesos de Jane, y posiblemente de Homicide Liu. Dije posiblemente, igual si tienen ideas pueden dejarlo en la caja de comentarios. Luego de ellos, vendrían remakes como Judge Angels, aunque esta tengo planeado una historia más oscura, tratando de explicar el origen de su espada y de sus ojos. Además de no hacerla una antihéroe como su historia original, sino como una villana más. Luego seguiría un remake de Yellow Jack, y déjenme decirles que el origen de este personaje es una completa mierda. Sé que en este universo predomina la tragedia y el caos, pero joder, todo lo que pasa a Jack, antes de convertirse en un espectro, es demasiado exagerado, hasta su muerte lo es. Es por ello que esta historia de origen sería reiniciada completamente. Sé que el origen de este personaje es diferente en el habla inglesa, aclarando que Jack proviene de un ritual, lo cual tendría más sentido, al no ser que esa historia está mal narrada, que hasta su propia creadora lo tuvo que borrar de la página creepypasta. Yo solo tomaría que la entidad proviene de un ritual y luego me encargaría de desarrollar lo demás. Sé que me faltaron más creepypastas, pero sería mejor empezar por algunos para luego ir con todos. Si tú tienes una idea de un creepypasta y un nuevo origen, eres bienvenido a dejarlo en la caja de comentarios. Justo ahora estoy haciendo el remake de Slenderman, pero eso tomará un tiempo, ya que a veces me da flojera seguir escribiendo. Sin más que decir, hablamos.